En línea con la profesora de Historia Susana Sobrero, hoy en un día muy especial, ya que cada 18 de mayo representa el inicio de la Semana de Mayo, pero fundamentalmente el Día de la Escarapela. Susana, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Sí, el Día de la Escarapela es un emblema instituido como para reconocer los ideales de Mayo. Sabemos que los patriotas en aquel momento estaban luchando por, vamos a decir, no estamos hablando todavía de soberanía ni nada, sino de defender un gobierno que fuera propio, que fuera criollo, que estuviera integrado por criollos, al saberse, aprovechando, ¿no es cierto?, al saberse la noticia que el rey Fernando VII estaba preso porque habían invadido los franceses la península ibérica. Y habían depuesto al rey y habían colocado, ¿no es cierto?, en el trono a un hermano de Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte. Todas las juntas de gobiernos de la península y lo que fue acá, lo que conocemos como la sonada del 25 de mayo de 1810, fue colocar en lugar de aquel virrey, ¿no es cierto?, una junta que fuera propia, una junta que fuera criolla, que tuviera por los patriotas, no desconociendo la autoridad del rey, sino esta junta iba a ser a nombre de Fernando VII, porque el dueño de esta tierra, o sea, el nombre, siempre tenemos que recordar que cuando Colón llega a lo que él después se llamó América, porque él pensó haber llegado a la India por el occidente, a lo que luego se llegó a América, él lo hace en nombre de los reyes de España. Es por eso que todas las colonias españolas de México al sur son las colonias cuyo propietario era el rey de España y sus legítimos sucesores. Sí. Y al haber sido depuesto el rey de España, ellos desconocían toda otra autoridad que no fuera sucesor del rey de España. ¿Me entendés? Es por eso que los patriotas asumen el gobierno criollo mientras el rey de España volviera al poder, ¿no es cierto? Porque era su legítimo sucesor. Es por eso que hay diferencia entre lo sucedido el 25 de mayo de 1810 y lo sucedido el 9 de julio de 1816. Esa observación siempre la haces, Susana, cada vez que te hemos entrevistado. Hay que ser muy diferente. Lo importante el 25 de mayo, que fue el primer gobierno patrio, primer gobierno criollo. Sí. Todos los gobiernos anteriores eran virreyes elegidos por el rey de España, eran españoles. Lo importante en la primera junta que se crea una autoridad autónoma en su, vamos a decir, en su constitución. O sea, estaban formadas por representantes de estas tierras. No habían cortado con el rey de España. Tal es así que la junta formada el 25 de mayo era una junta fidelista, era a nombre del rey de España. Pero sí fue los primeros, los que ejercieron el gobierno el 25 de mayo, sí, todos eran americanos, eran hijos de estas tierras. Ahora bien, Susana, la escarapela específicamente fue creada en 1812, es decir, 2 años después de aquel 25 de mayo. Por supuesto, porque no te olvides que los distintivos del 25 de mayo eran blancos y rojos, porque la Junta era fiel al rey Fernando VII. El color de la bandera va a ser después, ¿no es cierto?, el color tomado por la escarapela como distintivo patriota, como distintivo de los criollos, va a ser posterior. Es por eso que la escarapela es posterior al 25 de mayo. Los colores que identificaban a los patriotas de mayo eran los colores del rey, el blanco y el rojo. Bien. ¿Entendés? Y la escarapela y el color de la bandera viene después cuando Belgrano jura un gobierno, porque es claro, cuando después los patriotas
tienen que ir vamos a decir, toman el gobierno criollo y tienen que ir con sus ejércitos a las demás provincias del virreinato, es cuando necesitan un emblema propio, y es el color del escarapel posterior. Y después Belgrano, cuando lucha con los españoles en 1813, Sí. que también en ese momento también aparece el color de la bandera como distintivo propio de las autoridades americanas criollas, para diferenciarnos del color del rey de España. Por eso que después San Martín toma ese color, porque es el color patriota, y que va a ser el camino. Sabemos que Mayo, hasta 1816, que va a ser después la independencia, hay muchas campañas militares que tienen que identificarse, ¿no es cierto?, para fortalecer la autonomía definitiva de estas autoridades con España después fortalecida el 9 de julio de 1816. Ahora bien, Susana, claramente la escarapela, la significancia de la escarapela es más importante de lo que uno cree, ¿no? Porque llevarla en el pecho del lado izquierdo es un claro sentido de pertenencia. Te da los dos sentidos. Primero, el de identidad. O sea, te da el sentido de identidad y de pertenencia a este terruño. Te identifica primero quién sos. ¿Y por qué del lado del corazón también, del lado izquierdo? Porque se supone que ese sentido de pertenencia es el sentido de pertenencia es muy importante, porque ¿qué te recuerdan? Tus raíces, tu lugar de nacimiento, sí, tus orígenes. Ahí está la significancia de la identidad. Y la pertenencia es el lugar que a vos con tus raíces, te son propias. Susana, para terminar, y como siempre agradeciéndote todo tu conocimiento, hoy 18 de mayo es el inicio de una semana, bueno, que vos lo comentabas al principio, pero que claramente está arraigado al corazón argentino, a nuestro ser nacional, a nuestro inicio, e incluso aquí también a nivel local, cuando nacía Victoria. Por supuesto, nosotros estamos muy identificados con esa fecha, porque la fundación del Oratorio de la Matanza, ¿no es cierto?, los vecinos de Victoria avisaron, ¿no es cierto?, porque toda esta zona pertenecía tuvieron que informar al obispado castrense, al obispado de Buenos Aires, y esa resolución nunca llegó de aprobación, porque estaban los sucesos de Mayo que habían complicado todo lo que eran los movimientos políticos de la época, porque vos imaginate formarse una junta que desconoce la autoridad que había tomado España. Fue un movimiento político muy importante, porque esta junta se forma por criollo para desconocer el reinado de José Bonaparte. No se sentían parte del territorio español ni de la propiedad del rey, porque su legítimo heredero era el rey de España de estas tierras. En nombre de él las toma Cristóbal Colón, en nombre de los reyes de España. Perfecto. Ahí está la diferencia. Por eso está muy identificado con nuestra ciudad, porque la fundación del oratorio es una fundación sin aprobación y es una fundación espontánea, que es la diferencia. Si vos ves la diferencia entre la fundación de Gualeguay, de Concesión del Uruguay, de Gualeguaychú, son fundaciones orgánicas, administrativas. La nuestra es espontánea, porque no hubo aprobación, ¿me entendés? La gente se va bien después de la expulsión del último reducto Charrúa, en 1750, la población originaria se circunscribió en los alrededores del cerro. Al fundarse el oratorio, esa fundación originaria se va a ir trasladando alrededor principalmente porque todos nuestros inmigrantes eran la mayoría de religión católica.
Perfecto. Muy bien. Susana Sobrero, profesora de Historia. Muchísimas gracias, Susana, por habernos atendido. No, por favor. Gracias a tu Gracias. audiencia también.